Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a platicar un poco sobre generalidades anatómicas en la oftalmología para poder de alguna forma ir avanzando, es decir, en el estudio y en el reconocimiento de la patología oftalmológica, que es bastante completa, que es bastante, digamos, compleja, y necesitamos entonces posicionarnos anatómicamente, estructura por estructura, para poder de alguna manera ir entendiendo cómo abordamos la parte entonces del diagnóstico y cómo llegamos también en dado momento a la parte de la terapéutica. En el caso de la oftalmología, digamos, para el caso de los perros, es muy importante la siguiente recomendación. Nosotros, hasta no estar seguros de qué es lo que vamos en dado momento a enfrentar, qué es lo que vamos a tratar, no colocar ningún tipo de fármaco, ningún tipo de tratamiento en los ojos de los animales, ya que esto muchas veces puede ser un arma de dos filos. Bien, puede ser que el tratamiento funcione, resulte si es algo que realmente no es muy trascendente, que a lo mejor no es muy complejo, pero si se trata de un problema quizás un poco más complejo en resolver, la medicación puede en algún momento alterar o provocar daños irreversibles al globo ocular. Por lo tanto, es importante que durante la parte de la historia clínica, nuestra parte quizás vinculada a lo que es el examen físico, nosotros establezcamos muy bien, en este caso, pues las diferentes situaciones que pueden estar ocurriendo. Vemos en algún momento en la patología, nosotros trataremos de abordar un, digamos, aspecto de tipo anatómico vinculado al examen físico muy, muy especializado. Bien, la anatomía del globo ocular entonces está comprendida de la siguiente forma, ¿sí? El globo ocular entonces se compone básicamente de tres túnicas, la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. La túnica fibrosa, digamos, es la parte más externa del globo ocular, está compuesta por la esclerótica y por la córnea. La túnica vascular, que es la parte entonces donde se encuentran la totalidad y la mayoría de los vasos sanguíneos, está compuesta entonces por el iris, por el cuerpo ciliar y el coroides, que estos en la túnica más especializada, es decir, la que tiene que ver básicamente con pues la vista, en este caso de nuestro perro, tiene que componerse entonces de la siguiente forma, a través de la retina y del disco óptico, donde en teoría en este disco óptico se inserta el nervio óptico. Es decir, si nosotros hiciéramos un corte de esta forma, como lo hicimos al estar aprendiendo la anatomía, y vamos diseccionando capa por capa, vamos a encontrar entonces cómo cada una de estas capas está dispuesta de esta forma. Así decía yo, desde la túnica más externa hasta la túnica más profunda. Y de esa manera vamos a ir también en el momento del diagnóstico haciendo el reconocimiento estructural, ¿sí?, de cada una de estas túnicas, de tal manera que podamos determinar cuando existe patología en cuál de estas áreas, en cuál de estos espacios se encuentra entonces la problemática en cuanto a la visión o en cuanto a quizás la estructura que se encuentra involucrada en este paciente. Tal forma que es como iniciamos abordando entonces este proceso. Es decir, si yo tuviera entonces que ir diseccionando capa por capa y la voy de alguna manera revisando anatómicamente, yo puedo entonces encontrar desde el punto más profundo, que sería nuestro encuentro prácticamente con lo que es el fondo ocular, la retina, ¿sí?, la mácula. Luego ahí tenemos entonces el siguiente elemento, el cual compone pues el humor vítreo, que básicamente es el líquido que se encuentra suspendido y que le da, en este caso, pues al globo ocular le proporciona la presión intraocular adecuada, la cual normalmente se encuentra entre los 20 y los 25 milímetros de mercurio, es decir, de una manera normal. Luego tenemos entonces otra estructura que es la esclerótica, que decíamos que esta se compone de la túnica externa, es decir, lo blanco del ojo,
el coroides, que forma parte de la túnica vascular, es decir, donde vamos a encontrar la totalidad de los vasos retinianos que normalmente nos conducen al centro donde se encuentra el disco óptico o la papila óptica, y vamos a entender ahí que se encuentra entonces el fondo del globo ocular, que es la retina. Vamos a encontrar entonces la ora serrata. La ora serrata es esta parte que pues de alguna manera compone, digamos, el límite entre lo que sería la cámara anterior del globo ocular con la cámara posterior. Veremos ya más adelante de qué se trata esta porción, que sobre todo es muy importante que nosotros la vayamos a evaluar cuando tenemos el problema del glaucoma en los perros. El canal de Slim, que el canal de Slim, como en este caso lo estoy comentando, junto con ora serrata, es el canal de drenaje hacia el plexo trabecular, por donde el humor acuoso entonces normalmente pues cambia de una cámara a otra. Eso lo hace a través de corrientes termales de temperatura y de presión. También el humor acuoso está entrando y saliendo constantemente a través, en este caso, del iris. Estas estructuras, vuelvo a repetir, son importantes evaluar cuando veamos el tema del glaucoma. La cámara anterior, que está compuesta entonces por la parte, digamos, ahora sí, de lo que es el vitrio, es decir, lo que es el lente, hacia adelante o por detrás de lo que sería en dado momento la propia córnea, ¿sí? Eso entonces conforma el iris, ¿sí? La córnea, decía yo, que es la estructura más externa, el cristal, la ventana del globo ocular, el cuerpo ciliar, que son los que están conformando entonces tanto la cámara anterior. Y hacia atrás el coroides formaría entonces parte de lo que es la cámara posterior del globo ocular. Luego la zónula, simplemente la zónula es un punto, digamos, de acomodo, sobre todo que vamos a tener en cuenta para valorar en este caso al cristalino, al cristal que es el que hace las veces pues de afocar las imágenes y en el cual entonces se encuentra suspendido a través de unos ligamentos. La conjuntiva, las cuales las conjuntivas pues, se encuentran entonces dispuestas de la siguiente manera. La conjuntiva palpebral, es decir, la que normalmente tiene el saco conjuntival, la conjuntiva no palpebral, la que está por arriba, es decir, la parte del párpado superior, y en el caso de los perros, recuerden que tenemos una tercera conjuntiva, que sería el caso del tercer párpado, que forma parte de esa conjuntiva, es decir, esta pequeña membrana que hace las veces de protección del tercer párpado. Luego aquí está entonces el lente, que decíamos en este caso el cristalino, el cual es importante también valorarlo, el canal hialoideo, que en teoría por aquí es donde circula, o por desde aquí entonces se inserta lo que es el nervio óptico, ¿sí? La vena central retinal, que es un punto también de referencia para nosotros, para encontrar entonces la papila o el disco óptico. Ahí llegaríamos entonces al centro de la papila, que es donde va a estar situado el nervio óptico, ¿sí? Y junto también a la arteria central retinal, de tal manera que no solamente la vena, sino la arteria sean puntos, en este caso, de referencia para poder localizar básicamente lo que es la papila óptica. Bien, luego los movimientos oculares, que están dados principalmente por 7 músculos que cumplen entonces funciones muy específicas en cuanto al movimiento del globo ocular. El movimiento del globo ocular vamos a decir también que es muy importante. ¿Por qué? Porque para mantener una presión intraocular constante, no solamente es que se esté drenando el humor acuoso y se esté moviendo el humor acuoso de una cámara a otra y se esté drenando el exceso a través del canal de Slim, sino que también en este caso los propios movimientos que realiza el globo ocular, ¿sí? A través de esta serie de músculos, de alguna forma están contribuyendo a mantener esos niveles de presión ocular de manera adecuada. Vamos a encontrar en los perros especializadamente estos 7 músculos más un elevador del párpado superior. Todos estos músculos oculares entonces se originan del anillo de zinc, que es el que se rodea a través de lo que es el nervio óptico y la fisura orbital que se insertan en el globo ocular. Esto pues a nivel de lo que sería en dado momento la órbita donde está colocado el globo ocular, ¿sí? Aquí tienen entonces una fotografía donde estamos viendo el acomodo de estos músculos. Ahorita vamos a ver de qué se encarga cada uno de ellos y de qué forma está inervado, en este caso por los principales pares craneales. Es decir, vamos a encontrar entonces el oblicuo superior, el recto superior, el recto lateral, el recto medial,
el recto inferior y el oblicuo inferior. Aquí únicamente nos faltaría, decíamos, el elevador del párpado superior. Bien, el recto superior dorsal está inervado por el tercer par craneal y su acción es la de elevar el lobo ocular, es decir, el poder tener movimientos hacia arriba, como lo marca aquí la flecha del lobo ocular, ¿sí? Como si estuviera yo intentando ver la parte del techo sin levantar la cabeza, únicamente levantando la vista. El recto inferior ventral pues hace lo contrario, está inervado por el tercer par craneal y su acción es la de deprimir el globo ocular, ahora tratando de ver, por ejemplo, la punta de la parte del zapato, ¿sí? Sin agachar la cabeza, únicamente agachando la mirada. Es muy importante que estos movimientos nosotros durante el examen físico los estemos realizando a la hora de valorar estos músculos, ¿sí? Y estemos valorando en dado momento la visión del paciente, lo estemos realizando con nuestra lámpara de mano, tratando de que el animal siga la luz en cada uno de estos movimientos, los esté realizando correctamente, ¿sí? Esto se hace sujetando entonces por la parte de la ventral de la mandíbula, la cabeza del perro para que no esté levantando o bajando la cabeza y únicamente estamos trabajando con su visión. El recto medial está inervado también por el tercer par craneal y su acción es la de girar el globo ocular en sentido nasal, es decir, si aquí al centro estuviera la nariz, es decir, cómo podemos entonces observar si se nos parase la mosca en la nariz o tratar de observar nuestra nariz, ¿sí? Con ambos ojos oculares, tratando de hacer como si fuera en dado momento viscos. El recto lateral, inervado en este caso por el sexto par craneal, y su acción es la de girar el globo ocular ahora en sentido temporal, ¿sí? Es decir, hacia afuera. Este es el músculo que pues, ustedes, los estudiantes, tienen más especializado porque es el que quizás más trabajan a la hora de estar tratando de ver el examen del compañero que está al lado, ¿sí? Sin mover la cabeza, únicamente la vista. El oblicuo superior dorsal, este está inervado ahora por el cuarto par craneal y su acción es la de rotación del globo ocular en sentido nasal, es decir, tratando de regresar ahora hacia la parte de la nariz, es decir, con uno de los ojos, el izquierdo es el derecho, o bien con ambos ojos. Luego tenemos, decíamos, el oblicuo inferior ventral, inervado también por el tercer par craneal, y su acción es la de extorsión o rotación del globo ocular en sentido ahora temporal, es decir, hacia la parte del temporal. Todo esto es únicamente siguiendo el movimiento de la vista, no el movimiento de la cabeza. El retractor vulvar, inervado también por el tercer par craneal, y su acción es la de rotación, en este caso, retracción del globo ocular, es decir, que el globo ocular regrese otra vez a su posición original, sin que uno esté fuera de un eje y el otro quizás dentro de ese eje, porque en este caso sería un problema como el que conocemos, que se llama nistagmo. El nistagmo, pues es como decir que un ojo le baila y el otro le zapatea, así es decir, uno está en un eje visual diferente al que tiene quizás el que está dentro del eje visual que debería de mantener. Y finalmente, el elevador del párpado superior. Su función es únicamente pues la de poder elevar el párpado y esto pues lo hace en función, me refiero también de la protección del propio párpado hacia lo que es el globo ocular. Aquí también de alguna manera está involucrado esta membrana, el caso de la membrana del tercer párpado, que no solamente protege el globo ocular, sino protege a la glándula o membrana de Harper o glándula de Harper o la membrana del o la glándula del tercer párpado que ustedes conocen, que tienen los perros y que, bueno, es una parte en dado momento muy importante de la lubricación que provee al globo ocular, sobre todo para la protección principalmente de lo que sea la córnea. Bien, estos son los pares craneales. Esta fotografía está en su guía académica, únicamente para ponernos en referencia y es decir, poder de alguna manera recordar los pares craneales que hemos comentado ahorita que intervienen en estos movimientos del globo ocular. Y estamos entonces ubicados aquí, en el tercer par craneal, el nervio oculomotor, el troquilar, que es el cuarto par craneal, y el sexto, que sería entonces el oculomotor externo, también conocido como el abducens. Pero vamos a echarle también una revisada importante al nervio trigémino, es decir, al quinto par craneal, que vamos a ver que está también muy involucrado, sobre todo con las sensaciones faciales y los movimientos de la mandíbula, ¿sí? Que muchas veces esto puede ser motivo de confusión cuando tenemos problemas sobre este nervio, pero que se reflejan a nivel del globo ocular.
¿Por qué? Porque todo al final de cuentas pues confiere a lo que sería el nervio, el par más especializado, que es el segundo, que sería entonces el que controla el nervio óptico, que controla la visión. También el séptimo par craneal es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver situaciones vinculadas sobre todo a procesos de la expresión facial y del sentido del gusto. Quizás no tanto, quizás lo que me importa aquí es el gusto en dado momento del animal, pero sí en los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las parálisis faciales, donde vamos a ver involucrado generalmente a este nervio, sí que es el nervio facial. Aquí vamos a ver entonces una inervación del globo ocular concurrente, que decía yo, tiene que ver entonces con estas características. Nervio óptico, segundo par craneal. Parálisis del nervio óptico produce ceguera. Por alguna causa, pueden ser diferentes las situaciones por las cuales el perro puede estar perdiendo entonces la vista. Y generalmente, pues nosotros tratamos de saber si está ocurriendo algo con este par craneal, que es el que nos llevaría a que el animal estuviera básicamente ciego. El tercer par craneal, el oculomotor, entonces decíamos que tiene que ver con los movimientos de tipo extrínseco del globo ocular, en este caso el cuarto par craneal, que es el troclear, que inerva el músculo oblicuo dorsal, ya dijimos qué función realiza sobre el movimiento del ojo ahí. El quinto, que decía yo, es el que le vamos a poner atención en sentido. ¿Por qué? Porque es el trigémino, que tiene básicamente un papel sensitivo y del cual, entonces decía, se derivan tres ramas que muchas veces pueden estar involucrados en los problemas de tipo patológico en el animal. Es decir, el nervio oftálmico, que básicamente tiene que ver con qué, con la segregación de lágrimas, el nervio maxilar, que muchas veces el problema puede estar ubicado a nivel de las piezas dentarias o bien de la inervación de piezas dentarias que provocan quizás entonces inflamación a nivel de tejidos en la mandíbula, pero que por su cercanía pues pueden de alguna manera estar involucrando también un poco al globo ocular. Luego tenemos el nervio mandibular, que también es parte de lo que estoy comentando, pudiera estar involucrando entonces a la estructura, sobre todo a nivel de la órbita del globo ocular. Este nervio oftálmico entonces abandona la cavidad craneal por la fisura orbitaria y se dividen de ahí tres ramas que para nosotros van a ser importantes su valoración. El nervio frontal, el cual confiere sensibilidad al párpado superior. Esto es una práctica común que ustedes realizan, sobre todo cuando tienen a los perros bajo influjo de un narcótico, de un tranquilizante, es decir, de una anestesia. Y ustedes están valorando entonces pues los planos anestésicos y muchos de estos dependiendo, esto depende mucho del tipo de protocolo anestésico que estén usando, ¿sí? Van perdiendo o no perdiendo en el momento de la sensibilidad a nivel del párpado superior. Hoy la mayoría, digamos, de los anestésicos que nosotros utilizamos, que se conocen como anestesia disociativa, no tienen un efecto total sobre la sensibilidad del párpado superior, es decir, no se pierde totalmente la sensibilidad. A diferencia, estamos utilizando oxibarbitúricos o tiobarbitúricos, donde ahí sí vamos a ver que el párpado prácticamente queda paralizado y no tiene movimiento. Luego decía yo el caso del nervio lagrimal, que tiene básicamente una, pues, acción de tipo excitosecretora, ¿de qué? De lágrimas, que son elementos que de alguna manera van a proteger a través de la lubricación y a través en dado momento, pues, de lo que sería el evitar que cuerpos extraños se puedan adherir fácilmente a las conjuntivas o pudieran en algún momento también de alguna manera provocar resequedad a nivel de la córnea. Y luego decíamos el caso del nervio nasociliar, donde quizás aquí le ponemos más atención, decía no tanto al efecto del gusto, sino a los efectos que pudieran tener a lo mejor relación con el caso de la inervación de los maxilares o de las órbitas. ¿Sí? Ahí está entonces el nervio maxilar. Este emite una rama destinada al ojo a través del cigomático, comentaba, y este nervio asegura ahora la sensibilidad de las conjuntivas, estas conjuntivas que hablaba, la conjuntiva entonces palpebral, como no la palpebral, y la del tercer párpado, que son importantes también para el proceso patológico de la conjuntivitis que nosotros valoremos. Luego teníamos entonces ahí al abducen, este es el nervio motor del músculo, dijimos, recto lateral y del músculo retractor del globo ocular. Cuando este músculo por alguna causa se ve involucrado, sobre todo en procesos inflamatorios, vamos a ver que existe entonces una parálisis de este nervio,
lo cual produce generalmente el estrabismo, ya que los ojos no pueden volver, comentábamos, a su eje, es decir, normal, a su eje en dado momento visual normal, de tal manera que entonces pierden la parte medial con imposibilidad de retracción del globo ocular hacia esa posición, y esto normalmente se traduce como eso, como un estrabismo, ¿sí? Y luego teníamos, decíamos ahí, al séptimo par craneal y facial, del cual comentaba entonces que se emite una rama de este nervio facial auriculo-palpebral, y esta forma parte de la rama del cigomático, es decir, lesiones traumáticas como cuando ocurren fracturas a nivel de los huesos de la cara, a nivel de lo que sean los del cigomático, o inclusive las órbitas, o lo que comentaba yo, las parálisis faciales, que básicamente tienen que ver con la acción sobre este nervio, van a provocar entonces una característica de signos clínicos muy específica en el rostro del animal, como es el que están viendo aquí, que tiene exactamente esto que estoy comentando, una parálisis facial. Si ustedes ven en la foto que está del lado izquierdo, en este acercamiento, vemos entonces a la membrana del tercer párpado muy relajada. Aquí ustedes ven como si estuviera bajo el efecto de un narcótico, que no lo es así, pero vemos cómo se forma un pliegue en la parte de la piel, pero también vemos muy relajado en este caso lo que sería el saco conjuntival. También aquí vemos el párpado superior, que no tiene entonces la capacidad de poder proteger la totalidad en aumento de lo que es el globo ocular. Podemos percibir básicamente sin mucho esfuerzo que se ve prácticamente la esclerótica y se ven entonces los vasos conjuntivales. Si lo vemos ahora de frente el animal comparando el lado que se encuentra involucrado con el que no está involucrado, si están ustedes de frente, el lado izquierdo es el lado normal, inclusive la pupila se ve que está dilatando con el efecto de la luz que estamos colocando, y se ve comparado con este caso que decía yo el acercamiento, en el lado derecho, cómo existe esta relajación, se digan cómo se pierde entonces, digamos, esa dualidad que puede ser del eje visual, no es igual que la del ojo que no está afectado o la parte del rostro que no está afectada. Aquí los ojos no tienen ningún problema, el ojo está perfectamente bien, las estructuras del ojo están perfectamente bien. Aquí el problema es de un problema de inervación del sexto par craneal, que es el facial, que está irritado por alguna causa, está inflamado por alguna causa y simplemente se presenta de esta manera. También vamos a ver que el belfo está relajado, no está tan retraído como puede ser el caso del que está normal, e inclusive la boca no se puede cerrar totalmente. Es muy similar, si lo han visto en algunos casos, con lo que sucede en las personas, ¿sí? Por lo regular esto tiene que ver con situaciones de estrés o con cambios en dado aumento de temperatura muy bruscos a los que se puede someter el animal, que son quizás los efectos más comunes que pudiera provocar esto. O bien el caso del distemper, que el distemper tiene quizás una manifestación como virus neurotrópico, lo recuerdan cuando platicamos de él, y que pudiera ser una consecuencia, digamos, de lo que conocemos como una coria o como un tic, que haya afectado de esta forma, ¿sí?, a este grupo de nervios. Bien, ahí está entonces para valorar ahora el movimiento de la pupila, es decir, que la pupila contraiga y que la pupila dilate, tanto cuando la revisamos de manera individual como lo hacemos de manera en conjunto, como lo veíamos ahorita aquí en este caso clínico. Entonces aquí lo que hacemos es, al valorar las pupilas, pues estamos haciendo de alguna manera una valoración ya no del sistema nervioso central, como el que estábamos viendo aquí con los pares craneales, sino del sistema periférico, es decir, ¿quién provoca que la pupila se contraiga? El sistema parasimpático. ¿Quién provoca que la pupila se dilata? Pues en este caso el sistema simpático. Es decir, cuando yo coloco luz para valorar las pupilas, decía, tanto en conjunto como individualmente, pues lo que estoy haciendo es una valoración también del sistema, en este caso periférico, no solamente el sistema central, como lo estamos haciendo hace un momento, con los músculos, con la inervación de los movimientos del globo ocular. Bien, luego decía que las cámaras del ojo están compuestas de la siguiente forma. La cámara anterior, que está delimitada por la parte anterior del iris, es decir, después de lo que es la córnea, y la cámara posterior, que implica la parte posterior de la cápsula del iris, ¿sí?, así como la parte del cristalino hacia atrás, es decir, hacia lo que es el coroides. Básicamente ese es como se conforma una cámara de otra. Muy importante porque cuando hablemos en este caso de lo que serían los procesos inflamatorios, como la uveitis, podemos encontrar dos tipos de uveitis, la uveitis anterior y la uveitis posterior, y no se está de alguna manera dada por las mismas causas, y no es igual que yo pueda tener a un paciente que tiene en este caso uveitis anterior
a un paciente que tiene uveitis posterior. Es decir, la uveitis posterior me preocupa más, no porque la anterior no me preocupe, sí, pero la posterior me preocupa más porque ya está muy cercano entonces a lo que es la parte de la retina y del disco óptico y del nervio óptico. ¿Sí? Aquí está entonces en este pequeño esquemita cómo está dividido esta situación, es decir, esta es la córnea, ¿sí? Aquí entonces tenemos la parte del iris, este es el iris, ¿sí? Y aquí esto conforma mi cámara anterior, es decir, iris, cuerpo ciliar, conforman la cámara anterior. Y el coroides, que sería la parte, dijimos, de la inervación, conforma entonces lo que sería la cámara posterior. Para fines prácticos, cuando entonces nosotros nos situemos, sobre todo con el uso del oftalmoscopio, es importante que estas estructuras las podamos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a poder hacer simplemente con la lámpara de mano, que esto lo hacemos para las estructuras más externas, es decir, ahí sí vamos a utilizar de la oftalmoscopía y de la panoscopía para magnificar en dado momento estas estructuras. Bien, de ahí entonces partimos a lo que sería mi examen físico y determinando la función visual. No hay que ser muy expertos, no hay que ser a lo mejor muy especializados para determinar básicamente una función visual cuando el cliente lo primero que nos consulta o lo primero que nos dice en el motivo de consulta es que su perro ve muy poco o que ve con dificultad o que el perro está ciego, que no ve nada. Entonces, la manera en que nosotros rápidamente nos podemos dar cuenta de esto es que el animal comienza a chocar con los objetos que están cercanos a él. Pero una vez que lo tenemos arriba de la mesa, pues lo primero que nosotros hacemos es la reacción de amenaza. Es decir, a través de mover un objeto o mover nuestra mano muy cercano a sus ojos, vemos y valoramos el reflejo de parpadeo. Si el animal parpadea es porque físicamente está viendo bien el objeto que se acerca a él. Si nosotros movemos la mano y de un lado para otro, o igual, como decía yo, podemos mover en dado momento la luz, que pudiera seguir en dado momento el movimiento de la luz, vemos que el animal tiene la vista fija, no parpadea, seguramente es muy probable que tenga una visión muy pobre o realmente que no tenga nada de visión. La otra es lo que comentamos un momento para el sistema simpático y parasimpático, es decir, lo que sería el sistema periférico, estar valorando la respuesta a la luz de las pupilas, que las pupilas entonces cuando se les coloque luz contraigan, se hagan mióticas, cuando se les quite la luz se hagan midriáticas y se regresen a su posición original, que no tengamos lo que conocemos como una anisocoria. Ustedes recuerden que la anisocoria es una pupila miótica y otra midriática, es una pupila pequeña y la otra a lo mejor muy dilatada. Bueno, que no exista esto porque obviamente esto es evidente de que existe quizás un problema en el sistema entonces simpático como parasimpático. Habrá cuál de los dos habrá que ver se encuentra en todo momento afectado. Aquí estamos entonces con estas fotografías, pues haciendo alusión a lo que estoy comentando. Aquí estamos entonces donde estoy con el cursor en la primera fotografía, ¿sí? En la parte superior izquierda, haciendo el reflejo de amenaza y viendo los movimientos de parpadeo del animal. Aquí estamos revisando entonces lo que sería esto que acabo de comentar, que las pupilas contraigan y cierren adecuadamente cuando se les coloca la luz de la lámpara de mano. Aquí estamos entonces viendo la sensibilidad del borde de los párpados, estamos valorando entonces lo que comentamos ahí con este grupo de músculos. Aquí estamos valorando también lo que sería la sensibilidad entonces del nervio facial, del nervio trigémino, que estamos comentando que tiene que ver mucho donde está insertado obviamente el globo ocular, las estructuras y los movimientos entonces también de las conjuntivas. Esto es trabajo que digamos es el más sencillo porque no tenemos nada muy especializado ahí que no sea nuestra simple lámpara de mano, una pequeña torunda de algodón y nuestros dedos, nuestras manos para poder hacer entonces esta parte del examen físico. Algo muy importante y que decía yo al inicio que tengo que tomar en cuenta y que tengo de alguna manera como responsabilidad entender en el caso de las barreras que hemos platicado, ya hablamos en su momento de lo que era la barrera placentaria, tenemos otra barrera también muy especial que es la barrera hematoencefálica, sobre todo para el paso de algunas sustancias. Bueno, otra de las barreras que vamos a ver también muy importante es la llamada barrera hematoacuosa, que tiene que ver con qué, pues prácticamente con la absorción de sustancias, sobre todo cuando llevamos a cabo medicaciones locales, como es el uso
de los colidios. La mayoría de los productos que de repente usamos nosotros en la terapéutica está hecho a base de colidios. Pero como comentaba yo al principio, es muy importante que primero yo esté enterado de cuál es la problemática del paciente. ¿Por qué? Porque esto no solamente puede dañar el ojo, sino que puede afectar la absorción adecuada de algunos fármacos. Hay fármacos que no se pueden depositar directamente sobre la córnea. ¿Por qué? Porque son sumamente irritantes para este tejido. ¿Sí? Entonces puede provocar, aparte de comezón, aparte de irritación y dolor, puede provocar que el animal entonces se rasque y se dañe quizás más de lo que a lo mejor ya estaba dañada esa córnea. Pensemos en una queratitis al estarse frotando, tallando los ojos. ¿Sí? Entonces es importante que las indicaciones de los fármacos nosotros las tengamos muy presentes para colocar los fármacos adecuadamente. Y la otra, que puedan atravesar fácilmente estas barreras, es decir, que puedan pasar fácilmente a la barrera hematocular o la barrera hematorretiniana. Pongo un ejemplo. Si ustedes colocan, por ejemplo, cloranfenicol, el cloranfenicol generalmente lo podemos colocar directamente sobre la córnea y no pasa nada, para que se distribuya, es un antibiótico, y se distribuya perfectamente a todo lo largo del globo ocular, es decir, de las estructuras tanto externas como las más internas. Pero si voy a colocar diclofenaco, que es un antiinflamatorio, el diclofenaco está contraindicado no solamente porque no favorece su absorción total si lo coloco yo sobre la córnea, sino que aparte va a irritar mucho entonces esa estructura. Para que el medicamento llegue a las estructuras quizás más especializadas, más profundas, donde yo necesito que actúe, donde necesito colocar directamente sobre lo que es el saco conjuntival, aquí como lo estamos mostrando en la fotografía, ¿sí? Y no directamente sobre el globo ocular. De esa manera, entonces, garantizo que no solamente se distribuya a nivel de lo que sería la barrera hematocular, sino que pueda atravesar también hasta la barrera más profunda, que sería la barrera hematorretiniana, ¿sí? Bien, la órbita, una estructura entonces externa que tenemos también que revisar de manera en el examen físico. Esta órbita es una cavidad de forma cónica en la cual se sitúa el globo ocular y gran parte de sus anejos. Sus anejos son todas las estructuras que mencioné hace un momento, es decir, los párpados, el párpado inferior con lo que sería la conjuntiva palpebral, ¿sí? El párpado superior, el acomodo de las pestañas, es decir, el acomodo inclusive también de la piel que está cercana a lo que es el globo ocular. Es decir, todas estas estructuras son motivo en dado momento de revisión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar algunas patologías que tienen que ver, sobre todo en algunas razas, con situaciones vinculadas a los anejos, es decir, con situaciones vinculadas a las pestañas, con situaciones vinculadas en dado momento a la piel, inclusive hasta los pelos de la propia cara o los pliegues que se forman en dado momento en perros con mucha cantidad de piel, los pliegues que se forman en la parte cercana a donde se encuentran entonces los párpados. Muy importante entonces que eso siempre lo estemos de alguna manera revisando, ¿sí? Específicamente, porque ahí cuando hablemos de las patologías puntualizaremos algunas situaciones de esa naturaleza, ¿sí? Algunos detalles es que una hipertrofia de la glándula cigomática puede producir exoftalmia, es decir, ver como si el ojo se estuviera saliendo de su órbita. Hay que entender que también tenemos en algunas razas perros que tienen órbitas muy pequeñas. No es que los ojos sean más grandes o que la presión del globo ocular pueda estar elevada, no. Lo que pasa es que la órbita es muy pequeña y da la sensación de que el ojo en dado momento se ve como si estuviera fuera de la órbita o a punto de salirse de la órbita. Sí, esos animales de alguna manera tienen más tendencia cuando sufren traumatismos a tener protrusiones en dado momento de globos oculares, pero normalmente, como es el caso de los chihuahueños o como es el caso en dado momento de los pequineses, conocen estos perros, tienen como esa tendencia, ¿no? A verse los ojos como si estuvieran saltones. Ahora imaginemos que la glándula cigomática, que es la glándula salival, tiene a lo mejor un cialocito, un cialocele, que forman entonces pequeñas piedrecillas y tapan el conducto, en este caso de la glándula, y la glándula entonces comienza a crecer, a llenarse pues básicamente de saliva, y eso comienza entonces a empujar de alguna manera parte de lo que son las estructuras oculares y parece como si el ojo estuviera a punto de salirse. Inflamaciones también a nivel a veces por traumatismos del músculo macetero, es decir, lo que sería el músculo bucinador de los cachetes,
que por alguna situación de repente tiende a inflamarse o tuvieran de momento que crecer por algún tipo de problema, pues va a provocar entonces ese tipo también de sensación, ¿no? Entonces, para los perros, decía yo, que tienen órbitas muy pequeñas y que los ojos, aunque son de tamaño normal, parece que van a salirse, pues se ve un poco más impresionante. Una atrofia del músculo temporal, que es el que estoy comentando, el músculo mestero, pero puede provocar también lo contrario, una enoftalmia. Ahora el músculo está tan inflamado, pensemos que ahora lo que tiene el perro es una caries dental o un problema entonces dental, eso hace entonces que se inflame, por lo que conocemos como vulgarmente cachete, y al estar muy inflamado, pues ahora lo que hace es que parece que el ojo está pequeñito, como que lo está metiendo o como que lo está empujando más adentro de la órbita. Es la sensación en el momento que puede dar. Sin embargo, el ojo está colocado de manera normal, no tiene mayor problema. Los párpados entonces son pliegues cutáneos, mucosos, móviles que se deslizan en la superficie de la córnea. ¿Para qué? Para limpiarla, lubricarla. Existen, ya dijimos, tres párpados, dos en este caso cutáneos, mucosos, y uno mucoso llamado también tercer párpado, que es donde se encuentra básicamente la membrana nictitante, es decir, la glándula de Harper, y necesita entonces esta parte de la protección para el globo ocular, específicamente en la especie de los caninos, que es donde se ve más clara esta situación, porque en el caso de los gatos, recuerden que los gatos no tienen esta característica. Aquí entonces estoy señalando con esta fotografía estas características que acabo yo de platicar, los anejos, aquí estaban las pestañas, el párpado superior, hay que valorar el borde, el acomodo de las pestañas siempre, ¿sí? El párpado inferior, ¿sí? En este caso, este es el borde inferonasal, muy importante porque este es un punto de referencia, sobre todo cuando lo utilizamos en cirugía o cuando lo utilizamos en la medicación, y este sería el canto temporal, que también le vamos a conocer como fornix, que es el pliegue donde se divide entonces la conjuntiva palpebral de la no palpebral, es el límite, digamos, la frontera, ¿sí? Aquí está el fornix, entonces se llama fornix al punto de inflexión, decía yo, entre estas dos conjuntivas, la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Y el saco conjuntival es el que les hablaba yo en su momento para el uso sobre todo de algunas sustancias, medicamentos que nosotros vamos a colocar en el entendido de lo que comentaba con las barreras. ¿Sí? Aquí está entonces, este es el saco conjuntival, por lo regular está más hiperémico, es porque está más irrigado debido a una gran cantidad de vasos sanguíneos, tratando de favorecer esto que comentaba yo de la absorción, pero también aquí están involucradas, aquí más o menos estaría el inicio del tercer párpado y por abajo aquí está la glándula de Harper, están involucradas entonces aquí pues todos los elementos que mantienen, digámoslo así, la humectación, la limpieza, pues de la estructura más externa, que sería en este caso la córnea, así como de la esclerótica y estas conjuntivas, ¿sí? Que bueno, vamos a ver en su momento que también esto es problemática en algunos casos que se tiene que reducir, de alguna manera, pues, que tratar quirúrgicamente. El aparato lagrimal, entonces, está conformado principalmente por la película lagrimal, indispensable para que el ojo funcione normal. Cuando vemos que hay un daño o que hay algún problema con la película lagrimal, pues hablamos generalmente de lo que es un ojo seco, que es una patología muy específica que puede ser de dos formas, ¿sí? Debido a que hay problemas en la secreción de lágrimas en algunos de los casos o de lubricación, o es el caso de un problema también de tipo inmunológico, que se da también en algunas razas caninas. Si la película desaparece, pues lo primero que vamos a empezar a notar es que la córnea se empieza a poner opaca y esto entonces indica inflamación y esto se traduce como una queratitis seca, ¿sí? Estas son las capas de esa película lagrimal que estoy comentando, la capa más superficial, que es la capa lipídica, está de alguna manera gobernada por las glándulas de meibonio, ¿sí? En este caso las glándulas del párpado, es decir, que están por abajo del párpado, ¿sí? Estas pequeñas glandulitas, la capa media acuosa, que es la que de alguna manera pues gobierna a través del conducto lagrimal y se produce esa cantidad de lágrima, en algunos casos de manera excesiva, que eso también es un problema. ¿Por qué? Porque eso lo conocemos como una epífora, cuando es una producción excesiva. Luego está la capa más profunda, que es la que de alguna manera comentaba, relacionada con la glándula de Harper o glándula del tercer párpado, la glándula glicoproteica.
Estas lágrimas entonces están segregadas por la glándula lagrimal, las glándulas de tarsales o glándulas de Meibonio y las glándulas del tercer párpado. Las glándulas situadas entonces también en el fornix cumplen pues con parte de esta función porque de alguna manera son parte en dado momento no solamente de las glándulas del tercer párpado, sino también de las glándulas tarsales o glándulas de Meibonio, pero quizás en una manera mínima estas están desarrolladas en el caso del perro, ¿sí? Muy importante entonces que establezcamos posterior a esto nuestro examen ocular, del cual hablaremos entonces en nuestra siguiente clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente evento. Gracias a ustedes.